Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos han consultado recientemente, sobre todo porque hemos hecho diferentes videos sobre la pensión de vejez y qué es mejor, si estar en un fondo privado de pensiones o estar en Colpensiones. Y en esos videos pues hemos dado respuestas a interrogantes. Pero pues teniendo en cuenta que en Colombia muchas personas tienen como ingreso el salario mínimo, pues la pregunta que nos han hecho es, ¿habrá diferencia o no habrá diferencia entre estar afiliado a Colpensiones o a un fondo privado de pensiones si la persona se gana el salario mínimo o si durante toda su vida laboral se ha ganado el salario mínimo? Entonces, para explicar este interrogante, pues debemos tener en cuenta los siguientes aspectos jurídicos. El primero, si una persona se gana el salario mínimo, pues tiene dos opciones: o afiliarse a Colpensiones, es decir, al régimen de prima media con prestación definida, o afiliarse a los fondos privados, es decir, al régimen de ahorro individual con solidaridad. Esto quiere decir que igual si me gano el salario mínimo, tengo las dos posibilidades. Pero ojo con eso, esté en un fondo privado o esté en Colpensiones, tengo dos opciones o unas características comunes. La primera, nadie puede cotizar a pensiones por debajo del salario mínimo. Siempre lo mínimo es el salario mínimo. Segundo, si yo me gano el salario mínimo durante toda mi vida laboral o si mi ingreso ha sido durante los últimos 10 años el salario mínimo, pues cuando le van a liquidar su pensión va a ser el salario mínimo, no hay discusión de eso. Inclusive su pensión nunca podrá ser por debajo del salario mínimo, y no estamos claros. Pero la pregunta es, si me gano el salario mínimo, en cuanto a los requisitos, ¿habrá diferencias en Colpensiones y en los fondos privados? Pues debemos decir que sí. Y entonces podemos decir lo siguiente. Si yo estoy en Colpensiones y me gano el salario mínimo, pues mi pensión va a ser de salario mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Pero los hombres se pensionarán cuando tengan 62 años y 1.300 semanas, y las mujeres se pensionarán cuando tengan 57 años y 1.300 semanas. Sin embargo, en las mujeres hay que hacer una precisión, porque esa norma de las 1.300 semanas para las mujeres fue declarada inexequible, condicionada por la sentencia C-197 del 2023. ¿Por qué condicionada? Porque la República regula el tema de las mujeres en cuanto a las semanas de cotización para que no sean iguales que el hombre. Y les dijo, miren, saquen una ley, señor Congreso de la República. Si no lo hacen, a partir del 2026, a partir del 1 de enero de ese año, se van a rebajar 50 semanas. Entonces uno diría que en el 2026 hablaríamos de 1.250 semanas. Y cada año, a partir del 2027, es decir, del 1 de enero, se bajarán 25 semanas por año hasta llegar a 1.000 semanas. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que si una persona se gana el salario mínimo y esta persona que se gana el salario mínimo está en Colpensiones, si es hombre, 62 años, 1.300 semanas. Si es mujer, 57 años, hoy 1.300 semanas, pero desde el 2026 por lo menos van a ir bajando las semanas hasta llegar a 1.000. Pero si ese hombre o esa mujer está en un fondo privado, pues ¿qué le van a mirar? ¿Cuál es su capital para tener derecho a la pensión? Y el capital tiene que ser por lo menos del 110% de un salario mínimo. Pero si esa persona no le alcanza ese porcentaje, lo que está claro y es contundente es que esa persona tiene una pensión mínima siempre y cuando se cumplan dos requisitos. Hombre, 62 años, mujeres 57 años y para hombres y mujeres 1.150 semanas. Eso quiere decir que para las hombres y mujeres que están en los fondos privados y se ganan el salario mínimo, sí hay unas ventajas porque hay menos semanas en los fondos privados de pensiones para la garantía de pensión mínima. Entonces, hecho este video, podemos sacar las siguientes conclusiones. La primera, todas las personas deben cotizar por lo menos sobre el salario mínimo. Nadie podrá cotizar por debajo del salario mínimo. Segundo, si me gano el salario mínimo durante toda mi vida laboral, los últimos 10 años, su pensión va a ser de salario mínimo. Tercero, si estoy en Colpensiones y me gano el salario mínimo
hombres 62 años y 1.300 semanas, mujeres 57 años y 1.300 semanas, pero a partir del 2026 por lo menos esa semana va a ir bajando hasta llegar a 1.000. Pero en los fondos privados, si uno se gana el salario mínimo, sí hay unas ventajas para las personas del salario mínimo. Y es que los hombres y mujeres, hombres 62 años, mujeres 57 años y 1.150 semanas podrán disfrutar de la pensión de salario mínimo en los fondos privados. Es decir, que en estos casos particulares, aquellas personas que no alcancen las 1.300 semanas sí tendrán una ventaja de estar afiliados a los fondos privados, pero reitero, siempre y cuando se ganen el salario mínimo. Un fuerte abrazo para todos y para todas.